What we saw was minutes of someone struggling for their life. We saw minutes of someone heaving back and forth. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Este particularmente se terminó de resolver, no de resolver, sino de cumplirse la sentencia que se le había colocado a esta persona muy recientemente. Así que decidí traer a colación todos los datos de lo que hizo este hombre, el crimen que él cometió. Así que entremos en detalles. Pero antes de iniciar, los invito a suscribirse, activar la campanita de notificación y también me pueden seguir en mis redes sociales y así vamos a estar en mayor contacto y no se van a perder de nada lo que yo esté subiendo por acá. Sin más que agregar, comencemos. El 18 de marzo de 1988, la policía de Alabama recibió una llamada por parte de un hombre llamado Charles Sennett, luego de que descubriera a su esposa Elizabeth Sennett muerta en su casa. Charles era pastor de la Iglesia de Cristo y esa tarde había regresado a casa luego del servicio religioso y encontró a su esposa en medio de un charco de sangre. Inmediatamente Charles se puso en contacto con las autoridades, quienes acudieron a la casa y comprobaron que Elizabeth había sido atacada. La mujer aún tenía pulso débil, así que fue trasladada al hospital, pero desafortunadamente falleció poco después a causa de sus heridas. Elizabeth tenía 45 años, era ama de casa y era muy devota y era muy querida por la comunidad de Sheffield. Los Sennett tenían 2 hijos y varios nietos y eran descritos como una familia agradable. El examen forense de Elizabeth concluyó que había sido golpeada con un objeto contundente y luego apuñalada repetidamente. Tenía 8 puñaladas en el pecho y una puñalada en cada lado del cuello, además de muchos rasguños y cortes. La investigación inicial indicaba que todo había ocurrido durante un robo que salió mal. Las autoridades encontraron evidencias de que se habían robado varios objetos de la casa, como un equipo de música y una grabadora de video, además de que la casa estaba bastante desordenada y con algunas cosas rotas. Se comenzó a teorizar que quizás algún ladrón había ingresado a la casa para robar algunas cosas y luego poder empeñarlas, pero que quizás Elizabeth lo descubrió y es por esto que la terminaron atacando. Sin embargo, para la policía habían varias cosas que no cuadraban. En primer lugar, como es usual en este tipo de situaciones, este tipo de casos, la policía comenzó a sospechar de la pareja de la víctima, en este caso su esposo, el pastor Charles Sennett, con quien había tenido un matrimonio de 26 años. Para la policía fue extraña la reacción de Charles cuando los paramédicos llegaron a la escena y le dijeron que Elizabeth todavía estaba viva. Según el sheriff del condado, casi se cae de la impresión cuando le dijeron que Elizabeth todavía tenía pulso. Indagando un poco más en la vida de la familia, las autoridades descubrieron que Charles tenía una gran cantidad de deudas y que recientemente había obtenido una póliza de seguro de vida a nombre de Elizabeth. Además de todo esto, la policía descubrió que el pastor estaba teniendo una relación extramatrimonial con otra mujer. En la indagatoria, las autoridades recibieron una llamada anónima en donde le dieron información que confirmaba su teoría de que Charles tenía algo que ver con el crimen. La persona nombró a 3 sujetos que supuestamente fueron los que llevaron a cabo el asesinato. Allí nombraron a Billy Gray, Williams y Kenneth Smith, pero también estaba John Forrest Parker. Según la información que recibieron las autoridades, Charles habría contratado a Billy Gray Williams, quien era un inquilino suyo, y este a su vez contrató a Kenneth y a John para que ejecutaran el plan. El 25 de marzo de 1988, la policía decidió interrogar a Charles cuando las autoridades le hicieron saber que lo estaban vinculando al asesinato de su esposa. Él negó cualquier participación, pero cuando se le preguntó si conocía a los sujetos involucrados, se puso rojo y nervioso, lo que le indicaba a las autoridades que probablemente estaba mintiendo. Ese día los detectives no pudieron arrestarlo, así que lo dejaron ir. Charles se fue a la iglesia donde servía como pastor,
se reunió con sus hijos y otros familiares y allí admitió haber tenido una aventura y haber contratado a unos sujetos para asesinar a Elizabeth. Luego de confesarles esta terrible noticia, el hombre fue al estacionamiento de la iglesia, se subió a su camioneta y se disparó a sí mismo, muriendo instantáneamente. Después de que Charles se quitara la vida, las autoridades obtuvieron una orden de registro para la casa de los Sennett. Allí encontraron varias cosas que confirmaban su participación en el crimen. Gracias a la investigación policial, se pudo crear una cronología de lo que sucedió aquel 18 de marzo de 1988. Esa mañana, mientras Charles estaba en la iglesia, Kenneth Smith y John Forrest llegaron a la casa de Elizabeth y le dijeron que Charles los envió para inspeccionar el terreno por un trabajo relacionado a la caza de animales. Elizabeth no estaba segura de dejarlos pasar, así que llamó a Charles para confirmar esto, y él le dijo que sí los había enviado y que los dejara entrar. Al parecer, Charles les pagó $1,000 a cada uno para que cometieran el crimen, y además les dio dinero extra para que compraran una arma de fuego para asesinar a su esposa. Pero Kenneth y John decidieron gastar ese dinero en drogas y utilizaron un cuchillo de 15 centímetros para asesinarla. Mientras los sujetos caminaban por el terreno, Elizabeth permaneció adentro. En un momento ambos tocaron la puerta y le pidieron utilizar el baño, y Elizabeth amablemente los dejó entrar. John entró al baño mientras que Kenneth se quedó con Elizabeth. Poco a poco se fue a ella y de pronto la golpeó con 3 objetos diferentes. Uno había sido un juego de chimenea, un bastón y un trozo de tubo galvanizado. Cuando Kenneth comenzó a golpearla, Elizabeth luchó por su vida, pero allí se unió John para ayudar a Kenneth. Luego de golpearla salvajemente, los sujetos la apuñalaron 8 veces con el cuchillo y montaron la escena del supuesto robo. Desafortunadamente, Charles no pudo pagar con cárcel lo que había hecho, pero los 3 sujetos involucrados fueron arrestados y acusados de asesinato. Ya en el año 1989, Kenneth Smith fue sentenciado a pena de muerte, al igual que John Forrest Parker, mientras que Billy Gray fue sentenciado a cadena perpetua. Para 1992, luego de apelar su sentencia, un tribunal superior anuló la condena, por lo que se inició un segundo juicio, en el que el jurado le recomendó al juez sentenciarlo a cadena perpetua con 11 votos contra 1. Sin embargo, el juez decidió no tomar la recomendación del jurado y en 1996 lo condenó nuevamente a muerte. Para noviembre del año 2022, Kenneth agotó todas las vías de apelación y se dictaminó su ejecución mediante la inyección letal, la cual estaba pautada para el 17 de noviembre del año 2022. Poco antes de esta fecha, los abogados de Kenneth introdujeron una moción en el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito para así suspender su ejecución, pero aún el centro correccional no había recibido la orden de que se detuviera esta ejecución. Así que alrededor de las 7:50 de la noche de ese 17 de noviembre, los guardias de la prisión comenzaron a prepararlo para su ejecución. Durante más de una hora, las autoridades estuvieron luchando para colocarle la vía intravenosa para administrarle la inyección letal. El hombre fue pinchado en el brazo, en la mano, en el cuello y también en el pecho con grandes agujas. Alrededor de las 11:20 de la noche, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó finalmente la última apelación de Kenneth, así que el centro correccional ya tenía luz verde para realizar la ejecución. Los abogados de Kenneth introdujeron la apelación a través del 11º Circuito, pero al mismo tiempo había un proceso de apelación abierto en la Corte Suprema de Estados Unidos. Como el 17 de noviembre a las 11:59 de la noche era la fecha y hora límite para realizar la ejecución, que ya estaba pautada, hubo mucha confusión sobre lo que debían hacer por el tema de que aún estaban en el proceso de apelación. Entonces, los primeros en dar respuesta durante esa noche fue el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, quienes decidieron que no se debería llevar a cabo esta ejecución. Sin embargo, luego de esto, la Corte Suprema decidió que sí se podía llevar a cabo la ejecución, y como la Corte Suprema tiene más autoridad, entonces la ejecución se tenía que llevar a cabo. Por esto, las autoridades del centro correccional siguieron con la ejecución,
pero al final la lucha que tuvieron para inyectarle las drogas fue tal que pocos minutos después ellos mismos decidieron cancelar la ejecución. Luego de toda esta lucha, Kenneth salió del lugar muy lastimado y casi sin poder caminar ni levantar sus brazos. La esposa de Kenneth dijo en un medio de comunicación que el hombre había quedado con un gran dolor físico y con un gran trauma mental, por lo que debía recuperarse. Toda esta situación causó un revuelo a nivel institucional, por lo que son las discrepancias entre las autoridades y las personas que decían que el intento de ejecución fue inhumano. Tras todo este incidente, la gobernación de Alabama ordenó una revisión del proceso de ejecución de Alabama. Además, ordenó a la Corte Suprema que se revisaran las normas de los tribunales estatales que rigen las órdenes de ejecución para permitir que el personal del Departamento Correccional pudiera tener un tiempo adicional para llevar a cabo las ejecuciones. Ahora, en enero del año 2023, la Corte Suprema de Alabama aprobó una enmienda que extendía el tiempo en el que se podía llevar a cabo las ejecuciones en el estado. No obstante, durante ese año las autoridades emitieron una orden de ejecución para Kenneth Smith con fecha del 25 de enero del año 2024, pero esta vez no sería con inyección letal, sino con un método de ejecución secundario que permite el estado de Alabama, y se trata de hipoxia de nitrógeno. Los abogados de Kenneth pidieron nuevamente la suspensión de su ejecución y la revisión del caso, alegando que les parecía absurdo que se le realizara un segundo intento de ejecución mediante un método que nunca antes se había utilizado en ningún estado del país. Además que anteriormente ya habían sometido a Kenneth a un dolor adicional sin tener éxito en la ejecución. La oficina del fiscal general de Alabama respondió a los abogados diciendo que la hipoxia de nitrógeno era quizás el método de ejecución más humano jamás ideado, y agregó que Kenneth había cuestionado el protocolo de inyección letal del estado y exigió la hipoxia de nitrógeno como método de su ejecución, siendo esta un método novedoso y experimental, razón por la cual salió muchísimo en los diarios, en la prensa, lo que sería la forma de morir de este hombre. Ya para el 24 de enero del 2024, un día antes de la fecha pautada, la Corte Suprema se negó a escuchar los argumentos para su apelación y denegó la solicitud de suspensión de su ejecución. Finalmente, el 25 de enero, el personal del Centro Correccional preparó todo para iniciar la ejecución de Kenneth Smith, quien tenía 58 años. 8 horas antes de ser ejecutado, el hombre recibió su última comida, que fue un filete de croquetas, de patatas y huevo. Ese mismo día, el consejero espiritual de Kenneth, el reverendo Jeff Hood, acudió al corredor de la muerte para hablar con él. Y según el reverendo, Kenneth tenía temor de los riesgos de la ejecución por hipoxia de nitrógeno, pero afirmó estar en paz y aceptó su destino. Sus últimas palabras antes de recibir el gas fueron: "Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los amo a todos". Esto último refiriéndose a su familia. Poco antes de las 8 de la noche se comenzó la ejecución y según el informe, a las 8:08 de la noche, Kenneth dejó de moverse y fue declarado muerto a las 8:25. Los testigos dijeron que Kenneth tardó alrededor de 15 minutos en morir y parecía haber estado consciente durante varios minutos, ya que temblaba y se retorcía, aunque algunos expertos aseguran que eran movimientos involuntarios. También se dijo que antes de recibir el gas nitrógeno, el hombre contuvo la respiración durante aproximadamente 4 minutos, lo que provocó una respuesta más fuerte de su cuerpo ante la ejecución. Los hijos de Elizabeth y Charles Sennett estuvieron durante esta ejecución. En una declaración luego de la muerte de Kenneth, Michael Sennett dijo ante los medios que finalmente se había hecho justicia para su madre y que Kenneth merecía afrontar las consecuencias de su crimen. Michael agregó que aunque su madre no podrá volver a la vida con la muerte de Kenneth, estaba feliz de que finalmente toda esa terrible experiencia haya terminado luego de más de 30 años. Kenneth Smith se convirtió en la primera persona a nivel mundial en ser ejecutada con hipoxia de nitrógeno, lo que causó mucha controversia a nivel internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
condenó el uso de gas de nitrógeno como un método para ejecutar un castigo de pena de muerte y afirmó que esto era una forma potencial de tortura y castigo degradante. Algunos expertos han afirmado que el gas nitrógeno podría causar un dolor innecesario en las personas ejecutadas justo antes de morir. Aunque las autoridades de Alabama aseguran que este método es incluso más humano que la inyección letal. El cuerpo de Kenneth ha sido llevado para realizarle diversos análisis para poder determinar si realmente la hipoxia de nitrógeno es un método más humano de ejecución. Pero por los momentos no se han publicado las conclusiones de estos análisis. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles de esta historia que estuvo muy sonada, demasiado sonada en los medios por el tema del uso del método que se usó para acabar con la vida de este hombre. Ahora me gustaría saber la opinión de ustedes. Sé que esto es algo como muy personal y que quizás todos tengan opiniones muy diferentes. ¿Ustedes piensan que condenar a una persona a muerte sea realmente justicia? ¿O creen que es mejor que una persona cumpla una condena, así sea de por vida en la cárcel, pero que muera ya sea por enfermedad o por cualquier otra situación, pero no que acaben con su vida de esa manera? Y bueno amigos, voy a estar leyendo sus comentarios con respecto al caso. En pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse y al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.